para dar algunos datos que nos parecen importantes que conozca la opinión pública a través de los medios de comunicación sobre esta marcha que está dándose curso en calles de la ciudad de La Paz sobre el régimen tributario simplificado. Primero, establecer que nosotros, no ahora, por supuesto, desde bastante tiempo atrás, hemos venido repitiendo el aporte que tiene el régimen simplificado a la economía nacional. ¿Cómo opera? Porque primero hay que decir que el régimen tributario simplificado está asegurado en nuestro gobierno, lo hemos repetido muchas veces. Ustedes tienen en esta pantalla la estructura del régimen tributario simplificado y el pago que actualmente efectúan bimestralmente quienes se encuentran registrados en el sistema tributario, en el régimen tributario simplificado. Primero, establecer que solamente ingresan al régimen tributario simplificado aquellas personas cuyo capital en este momento está por encima de los 12.000 bolivianos, 12.001 bolivianos. ¿Qué quiere decir eso una vez más? Que las compañeras que venden sus salteñitas, que venden sus empanadas tucumanas, sus refresquitos de mocochinche en la calle, ni siquiera deben registrarse en el régimen simplificado, porque queda claro que esas compañeras no tienen un capital de 12.000 bolivianos. Las compañeras dulceras, los que venden periódicos en la esquina, su capital no alcanza a los 12.000 bolivianos, por lo tanto, no deben ni siquiera estar obligados a registrarse en el régimen tributario simplificado. Ese es un primer elemento que es importante que ustedes hagan notar, porque vemos nosotros intencionalidad de algunas dirigencias de movilizar a estas personas cuando éstas no se encuentran alcanzadas en el régimen tributario simplificado porque no tienen el capital de 12.000 bolivianos. ¿A quiénes alcanza el régimen tributario simplificado? Aquellas personas cuyo capital tienen desde los 12.001 bolivianos adelante. Entonces, no en nuestro gobierno, hace muchos años atrás, se han establecido estas 5 categorías que ustedes tienen en pantalla, que va la primera categoría de 12.000 a 15.000, de 15.001 a 18.700, la segunda categoría, la tercera categoría de 18.701 a 23.500 bolivianos de capital, la cuarta categoría de 23.501 bolivianos a 29.500 bolivianos de capital, y finalmente de 29.501 a 37.000 bolivianos de capital, y encima los 37.000 entran claramente y de manera directa al régimen general, porque ya una persona que tenga un capital de 37.000 bolivianos implica nomás que ya tiene pues las espaldas suficientes para tributar como el resto de los bolivianos. Entonces, volveremos por favor. Ahí ustedes pueden ver que tenemos esas 5 categorías y al lado está el pago bimestral que hacen estas personas. Por ejemplo, en la categoría 1, que es de 12.001 bolivianos a 15.000 bolivianos, estos contribuyentes pagan 47 bolivianos bimestralmente. Nada, ¿verdad? Absolutamente nada. En la segunda categoría pagan 90 bolivianos, en la tercera 147 bolivianos, en la cuarta categoría 158 bolivianos y finalmente la categoría más alta del régimen tributario simplificado, que es la categoría 5, que tiene un capital entre 29.501 y 37.000 bolivianos, pagan 200 bolivianos bimestrales. Entonces, es muy importante esto, explicar a la población, porque de pronto tenemos un régimen que paga prácticamente nada, y como lo vamos a ver, la siguiente, por favor, ahora sí. La siguiente tiene que ver cuánta gente está afiliada, inscrita en el régimen tributario simplificado. Yo quisiera que ustedes que van a estar ahí ahora en contacto con los gremialistas, les pregunten cuántos gremialistas tenemos en el país. Ahí varían desde 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de personas. ¿Cuántas
de estas personas están registradas en el régimen tributario simplificado. Fíjense, el año 2005 habían 21.671 personas. 21.000. No estoy hablando de 21 o 2 millones. 21.000 personas. Y el último dato que tenemos del Servicio Nacional de Impuestos es de 43.691 personas registradas en el régimen tributario simplificado. ¿Cuántos gremialistas tenemos? Pues es la pregunta fundamental para los dirigentes de este gremio. Y ellos siempre han hablado por encima, el dato más conservador ha sido de 1.500.000 personas. Entonces, de estas 1.500.000 personas, solo se registran en las 5 categorías que acabo de mostrar, solo 43.391 personas. ¿Dónde está el resto? Que no tributa un centavo al erario nacional, porque no están registrados en el Servicio de Impuestos Nacionales y por lo tanto no tienen la obligación ni siquiera de pagar estos 47 bolivianos bimestrales que decíamos que corresponden a la primera categoría. Esa es la realidad del sector. Un dato más, para que ustedes tengan la información completa. ¿Cuánto recaudamos del régimen tributario simplificado? Ahí tenemos, simplemente para mostrar, la comparación, la línea amarilla que ustedes tienen ahí es el impuesto que recauda el Estado boliviano del impuesto al valor agregado doméstico. Y la línea azul o celeste, casi imperceptible que ustedes ven, es la recaudación que nosotros recibimos del régimen tributario simplificado. Por ejemplo, el año 2013, el año pasado, del impuesto al valor agregado, el país recaudó 19.033 millones de bolivianos. 19.033 millones de bolivianos. Cuando del régimen simplificado, de estas 43.000 personas que he mencionado, solo el país ha recibido 16 millones de bolivianos. Digamos 17 millones de bolivianos, redondeando y siendo generosos con el sector. 17 millones versus 19.000 millones de bolivianos que recaudamos del impuesto al valor agregado. Queda claro que la contribución que se tiene del régimen tributario simplificado es mínima. Si hacemos la relación entre lo que se recauda del régimen tributario simplificado con respecto al impuesto al valor agregado, no alcanza ni al 0,09%. Y si lo hiciéramos sobre los 60.000 millones de bolivianos que recaudamos de toda la tributación en el país, por supuesto los ceros no alcanzarían. 0,00001 la recaudación del régimen tributario simplificado con respecto al total de recaudación que nosotros tenemos. Entonces, fíjense ustedes, la recaudación es muy baja porque no están todos los gremialistas inscritos en el régimen tributario simplificado. Los aportes que hacen de contribución, dependiendo de las 5 categorías que he mostrado, es bajísima con respecto a lo que una persona normal, común y corriente efectúa, y por lo tanto esto queda claro que no representa pues para el gobierno nacional, para el erario nacional, una suma importante esta relación. Por eso es que nosotros, cuando entablamos una negociación con el secretario acreditado ante la Central Obrera Boliviana, porque esto hay que ser muy claros, enseguida vamos a aclarar las dirigencias sindicales acá. Nosotros hemos convocado al sector de los gremialistas cuando estaban pidiendo que se aumente ese tope de los 37.000 bolivianos que he mostrado, que hoy representa el tope máximo para estar dentro del régimen tributario simplificado. Los gremialistas nos han indicado que esto debería subir. Y había cifras desde 150.000, 80.000, 70.000, varios números que manejaban las dirigencias de los gremialistas a objeto de que se suba y por lo tanto cada vez más gente pueda ingresar. Que hoy, por encima de los 37.000, está ya en el régimen general, como he explicado, quieren que les alcance a ellos hasta el régimen tributario simplificado. Decía yo que hemos tenido una reunión con el señor
Braulio Rocha, dirigente, y hemos firmado un acuerdo donde nosotros claramente le expresábamos en uno de los puntos, y voy a dar lectura, que es el punto 1 de nuestro acuerdo. Este es el acuerdo que se firma con la dirigencia de los gremialistas. Esto se firmó el 3 de septiembre del año pasado, en el que nosotros les decíamos que el régimen tributario simplificado se mantiene vigente y los montos de capital se actualizarán de la siguiente manera: un capital mínimo de 15.000 y un capital máximo de 45.000. De 37 subiríamos a 45.000, pero previo, aquí hay un previo a la inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes bajo este régimen de 200.000 nuevos contribuyentes. Es decir, del 1,5 millones, 2 millones, ¿verdad? Solo le estábamos pidiendo el 10% que se inscriba, no los 45.000 que hay en este momento. Porque si son tantos, 1 millón, 2 millones de gremialistas, ¿por qué no pueden inscribirse? Al menos el 10% que representan 200.000 inscritos en el régimen tributario simplificado. Porque esa es la lucha, ¿no ve? La lucha dicen que es por aumentar el régimen tributario simplificado. Pero si solamente cobija a 45.000 personas, ¿de qué estamos hablando? Eso es el padrón que tenemos en este momento. Entonces, se les dijo en ese momento, a subir a los 45.000, pero siempre cuando se inscriban al menos 200.000 nuevos contribuyentes. Caso contrario, no se accede a esto. Y nosotros estamos verificando permanentemente con el Servicio de Impuestos Nacionales. Hemos visto que solamente ha llegado a 43.000 personas, no alcanzan ni siquiera a 200.000, ¿verdad? Personas nuevas. Por lo tanto, no se sube esto hasta que se cumpla eso. Y se cumpla la condicionalidad para acceder a un mayor beneficio. Porque así nomás es. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, nosotros mantenemos la posición. Hay una negociación clara con la dirigencia sindical. Y ahora aquí sí quiero mostrarles una nota que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía, ha enviado en fecha 17 de enero al señor Francisco Figueroa, que en reiteradas oportunidades ha pedido al Ministerio de Economía que se lo reciba en una audiencia para hablar de este tema. En la nota de 17 de enero, lo que le decimos al señor Figueroa es simplemente lo siguiente. Cursa en este despacho la nota sin número de fecha 6 de enero de este año 2014, mediante la cual solicito una reunión con esta cartera de Estado al efecto y con carácter previo a la convocatoria solicitada. Mucho agradeceré a usted, al señor Figueroa me dirijo, remitir a este despacho una copia de la resolución de acreditación emitida por la Central Obrera Boliviana en su calidad de ente matriz a favor de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes, Minoristas, Vivanderos y Trabajadores por cuenta propia que usted dirige, así como la acreditación correspondiente a su representación como máximo ejecutivo del señalado organismo gremial. Esto porque yo lo vengo diciendo en reiteradas oportunidades. Yo solamente puedo hablar con los interlocutores válidos, acreditados por la Central Obrera Boliviana, porque como ustedes saben, los gremiales están afiliados más bien a la Central Obrera Boliviana. Yo vengo insistiendo desde bastante tiempo atrás por la prensa, y aquí le envié una nota, y no tengo respuesta hasta ahora de parte del señor Figueroa si es o no es dirigente. Más todavía, debo informar. Aquí la viceministra que está a mi lado me ha confirmado esta mañana, se ha hecho en el Servicio de Impuestos Nacionales la búsqueda del señor Figueroa como contribuyente y no tiene ningún NIT bajo el nombre de Francisco Figueroa. Por lo tanto, no existe para efectos tributarios el señor Figueroa. Si no tiene NIT, ¿a quién representa? Y queda claro por qué hasta ahora no me responde el señor Francisco Figueroa, puesto que no trabaja. No es ni comerciante minorista registrado en el régimen tributario simplificado, por lo tanto, ¿a qué afanes tiene para poder llevar adelante una marcha, ¿verdad? Que quién sabe con qué fondos, con qué financiamiento
¿Y bajo qué objetivos? Pues que aquí está claro para la dirigencia de los gremialistas el acuerdo firmado con el gobierno nacional el año pasado. Más todavía, se ha hecho también, ustedes comprenderán ahora por qué la intencionalidad de los gremialistas de subir el monto de 37.000 a 80.000 bolivianos, a 150.000 bolivianos. Yo les decía, si subimos el monto de quienes van a estar dentro del régimen simplificado, muchos que van a estar, muchos que más bien están ahora en el régimen general, van a caer a tributar como el régimen tributario simplificado. ¿Y con qué sorpresa nos hemos encontrado? Aquí tengo el padrón de un viejo dirigente cruceño, el señor Jesús Juvenal Cahuana Marín, que está registrado en el régimen general y es uno de los principales dirigentes en Santa Cruz de los gremialistas. Por lo tanto, aquí queda claro que la hipótesis que yo les manejaba inicialmente, que hay señores, dirigentes hoy, supuestos dirigentes, que hoy están en el régimen general, donde pagan todos sus tributos, pagan el impuesto al valor agregado, pagan sus impuestos a las utilidades, pagan sus impuestos a las transacciones, hoy desean beneficiarse del régimen tributario simplificado. Lo que ratifica el hecho de que en esta movilización y en todas aquellas donde se pide este tipo de demandas, lo único que se busca es ocultar dentro de los chiquitos a los grandes elefantes grandes que tiene el comercio nacional. Y eso, por supuesto, el gobierno nacional no lo puede permitir. Se ha establecido un convenio, si se cumple el acuerdo, el gobierno nacional cumplirá, y si no, ahí están, fíjense ustedes, las dirigencias, claro, están en el régimen general y tienen deseos de no pagar, de no ingresar, de no pagar y por lo tanto de ingresar aquí al régimen simplificado para pagar lo mínimo necesario que ustedes han visto que no representa nada. Aquí tengo yo el registro de que el señor Figueroa no tiene ningún NIT a su nombre. Entonces, si no tiene NIT, ¿a qué sector representa? Pregunto yo. Si supuestamente, inclusive los que están dentro del régimen tributario simplificado tienen un NIT que les acredita estar en el régimen tributario simplificado. Ese es un elemento que yo quería que a través de los medios de comunicación pueda informarse adecuadamente a la población para que este tipo de eventos que dañan la economía nacional, que buscan dañar la economía nacional con este tipo de movilizaciones, no corresponden, no son atendibles, es de personas que claramente tienen intereses personales para beneficiarse en lugar de ver el común, la necesidad común, el bien de la sociedad y de los bolivianos, que en todos estos años hemos tenido una mejora en la cultura tributaria en nuestro país y lo que ha representado mejores días. Los impuestos, yo quiero recordarles finalmente, sirven para construir carreteras, sirven para construir estos teleféricos que ustedes ven, sirven para construir escuelas, hospitales, sirven para pagar el sueldo a los maestros, a los médicos, sirve para muchas cosas que si no se pagan los impuestos, por supuesto, cualquier país entraría en problemas. Entonces no hay que dejarse llevar por ese tipo de cultura de la no tributación. Todo lo contrario, todo este tiempo, y hay que reconocer, de 16.000 millones de bolivianos que recaudábamos el 2005, hemos sobrepasado ya los 60.000 millones de bolivianos de recaudación, gracias al esfuerzo de los bolivianos, y es por ese esfuerzo que las cosas van mejorando en cuanto a inversión pública y en cuanto a los servicios que poco a poco el sector público va generando.